Bueno, mencionábamos que este dato de los sindicatos, pues sería importante que lo mencionen en sus páginas de internet los asociados del Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? O sea, bueno, o todas las agrupaciones empresariales, pues digo, se conocen esos datos entre las cúpulas empresariales y las cúpulas sindicales, pero que el resto de la población, la verdad, ignora quienes, quienes se relacionan en el trabajo o con el capital, ¿no? Entonces, pues sería importante, o sea, lo menciono desde mi punto de vista, obviamente, no sería, bueno, sí sería relevante mencionarlo, pues para identificar quién tiene relación con quién y pues de alguna manera pues para ver o incluso analizar el tipo de acuerdos colectivos que realizan, ¿no? O mejores prácticas o prácticas indebidas o áreas de oportunidad que tengan en el ámbito laboral y en el ámbito empresarial. Pero bueno, sería una sugerencia además de para todos los asociados de la confederación, ¿no? Entonces, pero bueno, pasemos al tercer organización empresarial que sería la CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Así es la denominación, perdón, completa de esta confederación. Es una confederación porque nuevamente como la Coparmex, que también es una confederación, pues esta CONCAMIN agrupa 47 cámaras nacionales que están distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana y que la CONCAMIN agrupa. Estas 47 cámaras pues son las cámaras industriales, ni más ni menos que los industriales. ¿Y quiénes son esos industriales? Pues aquellas actividades o aquellos empresarios que sus actividades este, eh, económicas pues se dedican a la transformación de los insumos en, en otros con mayor valor agregado, ¿no? Entonces, es es, o aquellos que generan las materias primas y las transforman para otros usos industriales o de diversa índole, ¿no? De hecho, existe una cámara de la industria de la transformación. Me parece que sería algo parecido a lo que hacen las industrias, cualquiera que sea o esté presente en la actividad económica, ¿no? Sí, la transformación de materia prima a otro tipo de productos más complejos que igualmente utilizar la industria o alguna otra actividad este, económica a gran escala. Entonces, esta confederación está agrupada por 47 cámaras nacionales que están distribuidas en diversas regiones en el país. Está constituida esta confederación desde el año 1918. De hecho, es la organización más longeva, me parece. La Coparmex habíamos dicho que está agrupada por ahí de los años 30, pues la CONCAMIN está constituida desde los años 20, de 1918. Su objeto principal, señalado en su página de internet, es actuar como un órgano de representación empresarial. Fíjense la importancia de la denominación de su objeto.
organismo de representación empresarial efectivo y reconocido por su liderazgo y su capacidad plena para desarrollar proyectos e iniciativas que contribuyan a lograr el desarrollo de la industria mexicana. Y otra característica de su objeto es que señala que son un órgano de consulta y colaboración para el Estado mexicano. Y es muy importante estas definiciones porque vemos en función de estas definiciones las posturas que van a asumir en función de las políticas públicas que genera el propio Estado, digamos, el propio gobierno o los gobiernos en turno que están en representación del Estado mexicano. Entonces, vemos que cada confederación y cada agrupación empresarial tiene diferentes características, se asumen diferentes definiciones y que participan en diferentes cuestiones en cada actividad o en cada rama, cada sector de la economía. Entonces, otro dato importante, esta confederación es una confederación constituida con 100% mexicanos, es decir, es una confederación 100% mexicana, es decir, que agrupa a todos los industriales mexicanos. Es otro dato relevante que hay que tener en cuenta de esta confederación. Este, otro dato curioso que les comentaba es que es la agrupación empresarial más longeva del país, me parece. Este, Me parece que tampoco o hace públicas sus actas de asamblea, este, y sus órganos de representación, tampoco lo señala de forma clara, me parece, en su página. Entonces, tampoco tiene comités de transparencia, ni los de ética ni Estado de Derecho que representan el Consejo Coordinador Empresarial, que de alguna manera pues ya está en el coordinador, ¿no? De todos los empresarios, que bueno, sería buena opción que todos sus asociados, incluyendo la CONCAMI, pues adopten esa buena práctica. Y entonces, bueno, yo había mencionado que iba a decir cuatro, pero en realidad, pues, son estas tres de las iniciales. Entonces, vamos a continuar en otra cápsula mencionando la CONCANACO, el Consejo Mexicano de Negocios, que antes era Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero pues por cuestión de la diversidad y de la no discriminación, cambiaron su denominación a Consejo Mexicano de Negocios. El Consejo Nacional Agropecuario, por ahí está la Asociación Mexicana de Bancos de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Sí, vamos a ir mencionando en diferentes cápsulas pues todas estas agrupaciones empresariales, y vamos a mencionar pocas características, su historia, su constitución, sus buenas prácticas, algunas cuestiones que no presentan y que algunas otras sí mencionan o sí están presentes en su constitución, su funcionamiento, su objeto, como lo hicimos con anterioridad, de forma muy rápida, sin tanta profundidad, pero sí con las menciones pertinentes para que los ciudadanos identifiquen más o menos
de qué tratan cada organización empresarial y pues las conozcamos más, ¿no? También en la sociedad se tiene un prejuicio a los empresarios, porque generalmente pues son los que son los dueños del capital y los que en determinado momento establecen los sueldos o las prestaciones eh, por encima de lo que establece la Ley Federal del Trabajo y que se desconoce todo este ámbito en la organización empresarial que pues como que es importante, ¿no? Que se conozca y pues por eso hacemos esta cápsula para difundir y promover también la cultura empresarial en nuestro país porque también creemos que hace falta. Entonces, este es el objeto de esta cápsula, ¿no? Entonces, pues estos tres órganos son los que inicialmente mencionamos en la cápsula, pero es importante precisar a los ciudadanos y a las personas que nos hacen favor pues de ver estas cápsulas que la naturaleza jurídica de todas las cámaras es y debe ser, porque así se establece en la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, que son órganos que toda aquella agrupación empresarial debe actuar como órganos auxiliares de consulta y de colaboración para pues para eso, para colaborar con el Estado y con con las políticas públicas que adopta el gobierno en turno que esté presente en determinado tiempo y en determinado momento. Entonces, esto es importante porque vemos que el objeto y la naturaleza que está presente en los estatutos de cada agrupación empresarial, pues es variada. Entonces, y que no necesariamente es idéntica a lo que establece la ley. Obviamente, pues por la compatibilidad de los intereses, pues, es diverso, pero bueno, la ley establece que deben de ser órganos auxiliares de consulta y de colaboración del Estado mexicano. Ahora, otro dato importante respecto de esta ley es que este, existe un sistema de información empresarial mexicano, el famosísimo CIEM, ¿no? Este sistema de información, ¿cómo es este sistema de información empresarial mexicano? Así es. No sé si usted, se haya dado cuenta que en algún tipo de establecimiento mercantil, cualquiera que sea su naturaleza, o en cualquier negocio en el que vendan o se proporcionen bienes y servicios, hay unas etiquetas en los establecimientos, en estos establecimientos, que dice así, CIEM. Pues este CIEM es el Sistema de Información Empresarial Mexicana, que está regulado en esta ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Y es importante que los ciudadanos sepan este
o tengan conocimiento de que existe este sistema empresarial, este sistema de información empresarial, porque mencionaba yo al inicio que cualquier organización empresarial que tenga el interés de participar o que incluso el gobierno o el Estado los eh, tome en cuenta, pues se deben de agrupar y se deben de constituir en una cámara empresarial que defienda los intereses de las empresas pequeñas y medianas, que es un sector en donde aparentemente no hay agrupación, pero que las hay, existen. Entonces, a través de esta ley, se establecen las regulaciones para poderse constituir y que el gobierno o el Estado mexicano los tome en cuenta cuando se adopten o se quieran, mm, pues sí, adoptar políticas públicas en beneficio de todos los sectores económicos. Obviamente uno de los sectores más importantes es la empresa pequeña y la mediana. Entonces, pues como tip mencionamos eso para cualquier organización empresarial que tenga el interés de que sea tomado en cuenta su voz, pues es el instrumento idóneo y pertinente para que el Estado y los gobiernos los tomen en cuenta. En lugar de andar haciendo protestas en las vías principales de, pues de la ciudad o de cualquier entidad federativa, o andar haciendo este eh, plantones en los aeropuertos o en los ferrocarriles o en las vías del tren, pues un llamado a esos pseudoempresarios que pues se constituyan conforme a esta disposición y participen en la vida pública con propuestas para que sus sectores eh, puedan tener una mayor participación en las políticas públicas que adopta el gobierno federal y los gobiernos estatales. Entonces, es es información que está disponible y que nos es importante mencionar para que pues lo hagan a través de las vías institucionales y de la forma conducente. Todo esto que mencionamos es importante porque pues vemos que el sector empresarial es un abanico de oportunidad y de desempeño en todas las áreas de la actividad económica y que muchas veces solo se toman en cuenta a las cúpulas empresariales más grandes y no necesariamente las políticas públicas que se adoptan para las más grandes son para las pequeñas y las medianas, las pequeñas. Muchas veces estas cúpulas empresariales justifican sus políticas o exigen que el gobierno adopte políticas públicas defendiendo a los pequeños o a los medianos, pero pues a veces no es así, es nada más para justificar que no se adopten medidas tan drásticas que les pudieran generar un impacto a estos grandes, pero que en realidad no se toma en cuenta a los pequeños y a los medianos o a los micro incluso. Entonces, este es un tip para aquellos que quieren tener participación y que hay los instrumentos jurídicos para que así sea. Obviamente todos se van agrupando en unos, pero no necesariamente. O sea, para eso está la regulación, para cada quien tener su voz propia y actuar defendiendo sus propios intereses. Mencionaba yo del sistema de información económica mexicana porque
pues si se agrupan, tendrán acceso a este sistema de información del empresario mexicano que es coordinado por la Secretaría de Economía. Y bueno, pues siempre esta información es aprovechada por las cámaras más grandes, por los empresarios de mayor tamaño. Y esta información que está disponible es poco utilizada por los empresarios pequeños, micro y medianos. Entonces, pues si se agrupan y cumplen con la regulación, tienen acceso a información que les pueda permitir en determinado momento identificar oportunidades de negocios y crear economías de escala con los empresarios de las cúpulas o con las grandes empresas y generar cadenas productivas este, de forma positiva, pues para incrementar la actividad económica en nuestro país, incentivar el mercado interno y tener mayor producción de bienes y servicios que hace falta en nuestro país. Y obviamente pues con la intención de generar mayor cantidad de empleos a todos aquellos emprendedores que pues ya tienen procesos innovadores, pues el siguiente paso sería pues que crean, que se vuelvan empresarios micros o pequeños, pero que tengan esa visión de que hay disposiciones legales que los apoyan y que para que también el gobierno los tome en cuenta de acuerdo a los canales institucionales y se adopten políticas públicas para representar a todos los sectores en beneficio de todos, de, de todos aquellos que se consideren empresarios, ¿no? Y pues todo ello, pues para, como repito, o sea, para la generación de mayor y mejores empleos. Entonces, este sistema de información empresarial, pues es esto, así generan esta información a partir de todas las pequeños negocios, micros, toda la actividad económica que se genera y que es compatible con la información que se genera en en el INEGI. Es decir, el, INE- el INEGI, pues a través de sus censos económicos, generan información también trascendente que pueden ser utilizada para estos sectores pequeños y micros en la economía mexicana y que este sistema de información es algo similar a la información que produce el INEGI. De hecho, les comentaba yo de sus etiquetas son muy parecidas a las que eh, estampa el INEGI cuando hace sus censos económicos y sus censos de población. Este CIEM, el sector empresarial tiene esas mismas, no sé si el tamaño es similar, pero este representa allí sus iniciales del Sistema de Información Empresarial Mexicano, CIEM. Y pues tiene como intención pues integrar, sistematizar y procesar toda la información de la actividad económica de todos los negocios a nivel nacional, desde los micro muy pequeños hasta los macro y los más grandes empresas a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues es algo importante mencionarlo porque, pues, insisto, o sea, hay los instrumentos jurídicos proporcionan también mucha información y muchas modalidades que se desconocen y que también forman parte de la poca cultura, pues de la legalidad de las leyes del Estado de Derecho y que por eso nos damos nosotros a la tarea de hacer estas cápsulas para que se enteren y puedan acceder a información para que mejoren sus procesos o su actividad económica desde los micros, pequeños, medianos y hasta los grandes. Entonces, este,
Pues era importante mencionarles esto porque pues esta ley también establece en una disposición que los empresarios tienen impedimento para realizar actividades de índole religioso o político. Entonces, esta situación es de la mayor relevancia y trascendencia en la vida pública porque vemos todos los días que en la vida política se involucran los empresarios, sorprendentemente. Y yo explicaba en cápsulas anteriores que pues en todos los estratos y niveles socioeconómicos es importante tener cultura jurídica y tener cultura al Estado de Derecho, y no tener prejuicios de que porque uno es un super empresario, pues conoce todo, ¿no? Y lo vemos porque en la vida pública interactúan a veces de forma inconsciente sin conocer lo que se establece en la ley. Y bueno, este, eh, pues la propia ley en su artículo cuarto señala que la actividad de las cámaras y sus confederaciones deben ser actividades propias de su objeto, es decir, de su objeto de actividad empresarial, y no tendrán fines de lucro y además se deben de abstener, así lo dice la ley. De hecho, este, eh, pocos lo saben, pero se deben de abstener de realizar actividades religiosas o partidistas. Yo en algún momento mencioné que tienen prohibición para realizar actividades políticas. Digamos que la actividad política es inherente a todos los ciudadanos, ¿no? O sea, pero, pero sí para realizar actividades partidistas. Y esto es importante porque vemos por ahí un par de empresarios, de hecho, algunos titulares de alguna confederación, de estos que yo decía que eran a veces rijosos o que asumían posturas rijosas, desde mi punto de vista, sobre políticas que asumían el gobierno en turno, específicamente, por ejemplo, con el tema del outsourcing o con el tema, las reformas de la ley de la industria eléctrica, que son las más sonadas ahorita, y que pues tienen posturas de que puta, casi casi va a ser la catástrofe del país y que este, se van a ir las inversiones y que nadie va a querer hacer negocios en México. Pues es defender una postura de cierto sector, pero que está lejos de que suceda lo que manifiestan en los medios de comunicación. Sí es importante tomarlos en cuenta porque sí se afecta en la medida de que están acostumbrados a generar unas ganancias impresionantes y pues a traficar con las influencias de acuerdo a su activismo político con determinados partidos políticos. Pero vemos que esta ley regula que tienen prohibición de participar en actividades partidistas. De hecho, uno de los dirigentes de las actividades de una de las confederaciones pues violaba flagrantemente la ley porque pues tiene interacción con los partidos políticos abiertamente y que mencionaba él que iba a ser presidente de la República o que candidato a la presidencia por parte de un partido político, siendo dirigente de una de las más importantes confederaciones patronales. Entonces esa conducta desplegada por ese personaje pues, está sancionado por la ley. Como otro por ahí que es el que promueve los amparos, que todo el mundo
ya lo reconoce públicamente porque a eso se dedica, a tener activismo partidista y que aprovechan el espacio de los medios que les otorgan los medios de comunicación, pues para justificar que forman parte del empresariado mexicano y que pues tienen injerencia en los partidos políticos, de una forma pues descarada, o sea, incumpliendo la ley, abiertamente, y no les importa. Entonces, imagínense ustedes, se separan del ámbito empresarial, forman una agrupación política de siempre por México o gracias a México o algo parecido. Y cuando están en el ámbito empresarial, pues incumplen la ley. Entonces, pues ¿cómo los ciudadanos vamos a votar por alguien que incumple la ley del lado empresarial? Y pues, ¿qué podemos esperar cuando constituyan su agrupación política o su coalición? Este, ¿Qué podemos esperar? Pues van a incumplir la ley. Entonces, pues cualquier propuesta que hagan, pues los ciudadanos ya de entrada, o por lo menos en mi caso, pues yo ya tengo la duda porque digo, bueno, pues si incumplen la ley cuando son empresarios y desconocen que tienen prohibición de realizar actividades religiosas o partidistas, y luego generan su propio partido o su propia coalición, pues ¿qué podemos esperar? Pues que van a incumplir con la ley, cualquiera que sea, y que lo único que les interesa es tener el poder para traficar influencias y para tener beneficios económicos en sus empresas y en sus confederaciones a través del poder político, ¿no? Entonces, es algo importante que quería mencionar a propósito de la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, y por a través de esta cápsula, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Pues porque en la historia del México, yo no sé si usted, porque yo no lo sé, si usted sepa que se sancione a algún empresario que incumple con alguna ley, porque esta ley de cámaras empresariales y sus confederaciones prevé sanciones a los empresarios que incumplan con la ley, y menciona el artículo 37 específicamente de esta ley, y lo vamos a leer para que vean que no estoy dando datos así al aire. Este dice que se podrá sancionar a las cámaras y sus confederaciones que incurran en, en el incumplimiento a esta ley, ¿no? Este, y en su caso de reincidencia, pues procederán otras sanciones más severas. Entonces, pero además prevé que a todos los integrantes de o que o que formen parte de esas confederaciones o de esas agrupaciones empresariales, si incumplen con la ley, deben de ser sancionados individualmente. Es decir, si un empresario que está o que forma parte de un grupo empresarial, este, es omiso en cumplir con la normatividad o con lo que se establece en esta ley, puede ser sujeto de sanción, ¿eh? Y de hecho esta ley tiene consideraciones muy vagas, y hacemos un llamado al poder legislativo para que se actualice a la nueva realidad económica y política de nuestro país,
porque recordemos que, digo, o sea, no es nada del otro mundo, todo el mundo sabemos que siempre hay capital privado en las campañas políticas y pero pues hay límites y hay disposiciones que regulan ese activismo, y que no se debe de mezclar lo empresarial con lo partidista, con lo político. O sea, independientemente de la ideología que cada confederación o cada agrupación empresarial tenga o coincida con alguna agrupación política o organización política, este, pues finalmente deben de conducirse de acuerdo a los márgenes que establecen sus propias organizaciones y las propias disposiciones normativas que regulan la actividad propia de cada organización, ya sea en lo político o en lo empresarial. Y sí, pues respetar el Estado de Derecho del que señalan los empresarios, curiosamente, que el gobierno haga, ¿no? Y que no haga reformas para que sus intereses no se vean afectados y que les proporcionen seguridad jurídica en lugar de modificaciones y que alteren a veces la certeza jurídica en sus inversiones. Cuando vemos que pues ellos también incumplen el Estado de Derecho y la ley flagrantemente y nadie ni nada les dice nadie, pero son sujetos de sanción por esta ley. Y es importante porque yo en todos los años de mi vida no me he enterado que salga una noticia a nivel nacional de que se haya sancionado a alguna cámara empresarial o algún miembro de sus, este, eh, o algún empresario famoso, digamos, que forme parte de alguna cámara empresarial. Y es importante porque, pues, vemos que la actividad empresarial también tiene límites, es decir, no solo con poseer riqueza les da derecho a realizar cualquier actividad que se les ocurra o que consideren que es correcta, cuando hay regulación que deben de cumplir. Máxime si son empresarios y tienen un interés político en participar en la vida pública, pues que lo hagan, pero que se separen de los intereses económicos y que participen en la vida pública, porque es un derecho también constitucional, o sea, cualquier ciudadano tiene la opción de participar en la vida política, pero eh, observando siempre la normatividad vigente, ¿no? Y que regula determinada actividad. Entonces, a veces los empresarios no la, no la, no la conocen y por ende no la observan, pero vemos que son sujetos de sanción. Y ustedes pueden checarlo, ¿eh? Si ustedes, incluso las autoridades, es un llamado a las autoridades también para que sancionen a aquellos empresarios que tienen participación en o actividad partidista y que también formen a la vez parte de algún comité directivo de una cámara empresarial porque tienen prohibición expresa y deben de ser sancionados. Entonces, cualquier ciudadano puede solicitar a la autoridad que se sancione a determinado empresario o a determinada cámara, si está incumpliendo con la ley. Entonces, es un dato muy importante porque yo, repito, nunca he escuchado que se sancione alguna cámara o algún empresario por su activismo partidista o su activismo político en función de lo que establece esta ley. Entonces, es importante que las autoridades apliquen la ley también, porque luego políticamente se quejan, pero pues también no cumplen con su mandato, que es aplicar la ley. Y quienes aplican esta ley, pues es la Secretaría de Economía y sus titulares y sus órganos este, de,
competentes, que son los que supervisan y regulan la actividad empresarial, son las autoridades que tienen competencia para aplicar esta ley y en su caso para sancionar a dichos empresarios, este, por no cumplir con el Estado de Derecho, curiosamente. Entonces, pues, ¿cómo se lanzan a los partidos políticos presumiendo que el gobierno no cumple el Estado de Derecho y que no les da certeza porque modifican las leyes y les afectan en sus inversiones, cuando ellos tienen prohibición de participar en actividades partidistas y abiertamente pues crean su propio partido, su propia coalición y no se separan de los intereses partidistas, empresariales? Entonces eso es grave porque pues se incumple con la ley y son sujetos de sanción. Y no lo digo yo, pues lo dice la ley. Entonces solamente es que la autoridad la aplique y que pues si están interesados en el cumplimiento al Estado de Derecho, pues que se les aplique el Estado de Derecho. Entonces, y pues es un dato importante y interesante que me pareció relevante mencionar, porque pues, también estos empresarios se dedican a promover amparos, como lo decía en otra cápsula, tienen amparitis estos empresarios o determinadas cámaras o determinadas confederaciones, pues porque nada más se quieren oponer a las políticas públicas que tiene el nuevo gobierno. Entonces, pues también me parece algo pues inapropiado, ¿no? Porque digo, tienen su derecho, pero pues en lugar de gastar ese capital en crear empleos y pues, en realidad en explotar sus capacidades empresariales, pues ya se quieren involucrar en cuestiones políticas. Digo, todo se vale, pero pues por eso vemos que hay distorsiones en las políticas públicas porque se adoptan por gente que va de un rubro, de un área de actividad a otra y sin escrúpulos, sin ética, y que lo único que hacen es entorpecer el avance democrático y económico del país en detrimento de la sociedad en general. Entonces, y ya para finalizar quiero mencionar un dato. Encontré en mis apuntes de por ahí un curso que tomé estas cifras que representan el gasto, el porcentaje de gasto que tiene nuestro país con respecto al Producto Interno Bruto, y que vemos que, por ejemplo, países eh, de Europa llegan hasta casi el 59% del Producto Interno Bruto en su gasto público. Y esto lo menciono porque estas confederaciones y estos sectores empresariales a veces se quejan eh, de, de que pagan muchos impuestos y que el gobierno gasta mal, etcétera, etcétera, pero el porcentaje que nuestro país tiene o representa como porcentaje del PIB es mucho menor a estos tipos de países que tienen una cultura contributiva mucho mayor a la que tenemos aquí en México, y que su gasto público es mucho mayor también, pues por ende tienen mejor calidad de vida, mejores servicios públicos, pero también porque se tiene una cultura de contribución mayor que se tiene aquí en México, y que no por ello se van las inversiones o por combatir la corrupción no existen empresas o etcétera. Entonces, la cultura empresarial mexicana es como la cultura política, es muy rígida,
es muy tradicional y es poco proclive, perdón, al cambio, aceptar cambios, por ejemplo, en estas modalidades, por ejemplo, en la corrupción que se generaba, o en actividades ilícitas que se generaban a raíz del outsourcing, en el ámbito de las factureras, en el ámbito de la defraudación fiscal, etcétera, etcétera. Entonces son malas prácticas que a nivel internacional pues eh, son prácticas nefastas y que son repudiadas incluso por países que tienen otros indicadores de gasto público y de recaudación incluso como porcentaje del PIB. O sea, y que están lejos de este de lo que los empresarios mexicanos mencionan, cosa que es de tomarse en cuenta porque este pues México forma parte de los 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y de hecho nuestra economía representa la quinceava o la treceava de los países, o de las economías más importantes a nivel mundial. Curiosamente, tiene los peores indicadores de la OCDE, a pesar de que somos la treceava o la quinceava economía de importancia a nivel mundial. Tan solo la OCDE tiene 36 estados que forman parte de esa agrupación internacional y en muchos indicadores México está en los últimos lugares por políticas que han fomentado estas cúpulas empresariales y los políticos con poca cultura política y con poca cultura empresarial. Vemos que los empresarios se dedican a la política y los políticos a la actividad empresarial. Entonces se distorsionan las cosas porque hay un conflicto de intereses brutal que no permite que nuestra economía tenga un desarrollo mayor y una distribución equitativa de la riqueza. Por eso nuestros indicadores a nivel internacional pues son nefastos y no tienen congruencia con el nivel de la economía que representa a nivel mundial, cuando aparte hay una riqueza inmensa en nuestro país y que por cierto cualquiera de estos países que esté interesado en invertir, pues yo creo que le conviene invertir en México porque los porcentajes de recaudación en sus propios países es mayor al porcentaje de recaudación que existe en México. Entonces, estos empresarios de la élite, de las cámaras empresariales que dicen que las inversiones se van a ir, pues sí, se van a ir, pero también pueden llegar inversiones que vemos que de acuerdo a indicadores internacionales están por encima de los indicadores nacionales. Nada más que los empresarios mexicanos están confabulados con determinados sectores empresariales que tienen malas prácticas a nivel internacional, ya sean capitales de España o de capitales de Estados Unidos, pues adoptan malas prácticas, pero países que tienen buenas prácticas a sus empresas y vienen y analizan el mercado mexicano, les es atractivo invertir aquí en México. ¿Por qué? Porque aún a pesar de del estado que guarda nuestro país, pues representan oportunidades de inversión para otros empresarios que sí se dedican al 100% a ser empresarios en su país y que tienen niveles de recaudación mayores que en nuestro país y que en su país representan mayor gasto público que aquí en nuestro país. Por ende, pues cualquier país de estos que tienen indicadores mayores, si analizan el mercado mexicano, van a detectar oportunidades de inversión.
no como lo dicen los empresarios de las cúpulas que pues ya porque les regulan bien sus malas prácticas, ya dicen que va a haber fuga de capitales y va a haber crisis de por vida en México cuando la realidad no es esa. Hay muchos países o muchos empresarios de diversos países que tienen unas prácticas empresariales y corporativas de primer orden y que pues si nada más es cuestión de que se interesen un poquito en el mercado mexicano y verán que hay oportunidades de negocios mayores. Yo siempre he dicho que México es un paraíso de inversiones porque conozco un poco las leyes fiscales y los indicadores, ciertos indicadores de la actividad económica y que cualquier empresario de cualquier latitud en el mundo, si revisa cualquier indicador de la actividad económica, se da cuenta de que México es atractivo para invertir. Ahora, y más, y ahora el gobierno está combatiendo frontalmente a la corrupción, que era uno de los lastres, tiene razón, del por qué nuestros indicadores y nuestra economía no es mejor en función de economías de la propia organización para la cooperación y el desarrollo económico, que curiosamente un mexicano dirige. O sea, es contradictorio que estemos en indicadores y en cifras de las peores en esa organización cuando es un mexicano que la dirige y que no aprovechan los empresarios para toda esa información que se puede generar y esa dirigencia de ese mexicano para adoptar buenas prácticas y tener un impulso en nuestra economía y mayores ganancias en sus inversiones, pero con buenas prácticas eh, y observando el Estado de Derecho. Que acá, pues en México, cualquier empresario X o Y o Z, pues se quiere involucrar y organizar una coalición política cuando su actividad natural es la empresarial. Ahora, pues todo el mundo tiene la facultad de dedicarse a una actividad profesional o que estime pertinente, cualquier arte o oficio que se establece de acuerdo al artículo quinto, pero pues vemos que ni en el sector empresarial son exitosos y luego van al sector político, pues también nada más a traficar influencias y a actuar de forma corrupta para obtener ganancias mayúsculas, pues sin tener una práctica corporativa y empresarial positiva y adecuada conforme a la regulación y al Estado de Derecho. Y bueno, por eso yo mencionaba las características de las cámaras empresariales, sus características, porque en México no se conoce el sector empresarial, se le tiene mucho prejuicio, pero tampoco se le conoce a los buenos empresarios, a las buenas prácticas, que las hay, pero pues hay que buscarlas porque lamentablemente son los menos. Entonces, mencionaba yo en cápsulas anteriores, todo aquel empresario serio que su actividad preponderante siempre es el sector empresarial, siempre ve oportunidades de inversión, aún en los peores momentos de la actividad política o económica del país. En cambio, un empresario mediocre que no es bueno ni como empresario, pues tampoco lo va a hacer como político. Pero bueno, cada quien, pues mucha biodiversidad en nuestro país y cada quien, repito, pues tiene derecho a realizar su actividad que más le plazca, pero pues vemos que tienen distorsiones en el cumplimiento al Estado de Derecho, a la cultura de la legalidad y a los principios básicos de la actividad propia en el sector empresarial y en el sector político. Entonces,
pues ahí les dejo de tarea esos indicadores, que bueno, yo señalo estos de 2014, pero pues cifras más cercanas en relación a estos datos indican datos similares, o sea, por ejemplo, mencionaba yo el gasto público como porcentaje del PIB y en 2014 pues México tenía un 27% en relación a, por ejemplo, 60% que tiene Finlandia o 50 que tiene Italia o 48 que tiene Portugal o Alemania que tiene 44, Reino Unido 46, Bélgica 54, Suecia 52. Es decir, pues, estamos muy por debajo de la media internacional incluso, ¿no? Incluso de la media en toda Latinoamérica. Es increíble, pero bueno. Entonces, cifras más cercanas en 2017, eh, y estos son datos del AUDE, también los que mencionaba en 2014 son datos del AUDE, los pueden revisar en sus reportes anuales de estadísticas sobre ingresos y gastos como porcentaje del PIB, así vienen las cifras por año, entonces pueden checar las de 2014 y las de 2017, que son las que estoy citando. Para 2017 México ocupaba el lugar 36 de 36 países, 36 países como porcentaje del PIB en la recaudación, que representaba solamente representa el 16,2% en 2019 y el 14,1% en 2017. El promedio de recaudación de la OCDE como porcentaje del PIB es de 34%. Entonces, imagínense el área de oportunidad que existe para los inversionistas, contrario a lo que dicen los empresarios mexicanos. Ahora, otro dato curioso es que en relación a esto, yo tengo unas cifras, que de acuerdo a nuestro Producto Interno Bruto, solo, solo se recauda un 10% de, de toda la riqueza que se produce en el país. Por ende, los argumentos de los empresarios que dicen que las inversiones y que el gobierno no sabe gastar, bueno, antes administraban mal la riqueza y la distribuían poco porque concedían amnistías fiscales, el no pago de impuestos, etcétera, etcétera, y una concentración inmensa cuando solamente se recauda el 10% de la riqueza total que se produce a nivel nacional. Y, y los empresarios se oponen a que sea eficiente el sistema de recaudación, cuando pues este gobierno ha estado demostrando que sin incrementar los impuestos se puede llegar a incrementar los niveles de recaudación en porcentajes importantes, cumpliendo la ley, incluso aprovechando esquemas fiscales agresivos e importantes, pero cumpliendo con la ley, o sea, todo el mundo se puede hacer. Fíjense, esta agrupación, esta confederación que presume que tiene o aporta el 30% del Producto Interno Bruto y que solo da empleo a 2 millones de mexicanos, a 4 millones, pues el, el empresario al que todos le tienen envidia, bueno, yo me atrevo a decir eso, pero bueno, no creo que todos. El empresario más rico de México, curiosamente, tiene una participación del Producto Interno Bruto, solo él, casi del 10%. Pero, curiosamente, duplica o casi triplica la cantidad de empleos que toda la confederación agrupada de la Coparmex da en todo el territorio nacional.
Entonces, ahí vemos que pues cuando cada quien se dedica a la actividad para la cual le gusta o la disfruta, el éxito está garantizado. Y me refiero en el ámbito político y en el ámbito empresarial ahora. Pero así en cualquier área del conocimiento, cuando uno se dedica a hacer lo que quiere y lo que le gusta, todo lo demás son logros que pues son logros que pues se van construyendo a través de los años y de la experiencia en su actividad primordial, ¿no? Y pues yo les dejo esos comentarios para que los tomen en cuenta porque todo el mundo siempre cuestiona cómo se hizo el hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, pero no desconoce, pero desconocen todos estos datos. Y yo no lo hago por quedar bien con, con esta persona, sino pues porque ya analizando las cifras uno entiende muchas posturas de diferentes actores empresariales y políticos que no están de acuerdo o que cuestionan incluso de alguna manera que a través de los bienes del dominio público que se les transfirieron en sexenios anteriores, cuando inició el periodo neoliberal, pues gracias a eso, pues logró ser uno de los hombres más ricos del mundo, cosa que no es verdad. También se privatizaron otras partes de la economía y curiosamente importantes en la economía, pero ninguno de los otros llegó al- a los niveles de productividad y de acumulación. De hecho, en economía hay algo que se denomina acumulación bruta de capital. Es decir, los empresarios no saben qué es eso. Entonces, pues, ¿cómo quieren competir con alguien que conoce o que siempre se ha dedicado a su actividad empresarial? Y pues digo, si tiene amistades en el ámbito político y eso, pues es otro tema, pero pues un empresario que siempre se dedica a la empresa y que no sabe cómo poder hacer una acumulación bruta de capital, pues bueno, por eso el señor Z o el señor W, pues le entra a temas políticos, porque como empresario, pues la verdad, su papá es el que por ahí más o menos ha tenido éxito, pero pues el otro quiere dejar huella de algo que no es y que pues, no se refleja y que pide cumplimiento al Estado de Derecho, pero pues él no cumple con la ley de acuerdo al gremio al que pertenece, ¿no? Entonces, bueno, mencionaba que pues hay un espacio de recaudación importante en nuestro país porque solo representa el 10% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Entonces, estos empresarios que dicen que el gobierno recauda o malgasta o que no quieren pagar impuestos, pues es un porcentaje mínimo de todas las ganancias que tienen. Que no sepan nuevamente cómo acumular grandes cantidades o de capital, bueno, eso es otra cosa, pero eso es cosa de técnica empresarial, de habilidad, visión, cumplimiento al Estado de Derecho, una serie de características que el empresario mexicano en su gran mayoría no tiene. Entonces, y que se relacionan con el cumplimiento al Estado de Derecho, con la cultura de la legalidad, con el cumplimiento a la ley y que por eso lo mencionamos en esta cápsula, porque es importante que todos los ciudadanos lo conozcan
y lo entiendan, porque a veces nos generamos una opinión pública de acuerdo a lo que señalan los medios de comunicación y pues los medios de comunicación defienden intereses e informan en función de los intereses de los grupos empresariales de los que son parte. Entonces, pero la realidad a través de las cifras y de acuerdo a los estándares internacionales, pues nos dicen otra cosa. Ahora, todos los analistas y todos los especialistas que también nada más hablan por hablar, de acuerdo al medio al que con el que colaboran, más bien, pues tampoco se detienen a analizar todos estos datos que yo les menciono. Entonces, pues este es la información que proporcionamos a través de de, este es el contenido que pretendemos transmitir a toda la población, a toda la audiencia que nos haga favor de ver, pues porque hay muchos mitos en nuestra actividad en todos los ámbitos y este es uno de ellos. Entonces, vemos que, bueno, esta cifra me impactó cuando yo la analicé porque nuestro presupuesto anual actualmente para 2019 fue de 5 billones de pesos. Eh, Más o menos, ¿no? Un poco más. Pero que esos 5 billones representa solo el 10% de toda la actividad y de toda la riqueza que se genera en el país. Por eso nuestra economía está dentro de las 12 o 15 más importantes por tamaño a nivel mundial, pero que lamentablemente no se hace una distribución equitativa de dicha riqueza, porque siempre les toca a los mismos, incluso a los propios empresarios. Hay muchos empresarios que viven no de habilidad empresarial, sino de habilidad a través de los subsidios, subsisten de subsidios, curiosamente, y agrupaciones políticas, agrupaciones campesinas, y no se dedican a ser empresarios porque no son empresarios de formación, sino deforman la actividad empresarial y la actividad política cuando no se dedican preponderantemente a su actividad o a su espacio de interés, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra opinión. Yo no para nada hablo mal de nadie, pero bueno, pues es lo que se refleja en los medios de comunicación, ¿no? Y yo nada más lo expreso aquí sin tratar de agraviar a ninguna confederación ni a alguna persona en particular, pero pues son personas políticamente expuestas y que todos los medios de comunicación hablan de ellos, entonces yo nada más lo cito aquí, no es mi